Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Mario? Estamos hablando con Carlos Méndez, un amigo con el cual, lógicamente, Carlos, querríamos hablar tantas cosas, pero vamos a hablar de algunas hoy y vamos a dejar otras para otros días. Muy bien, me Pero alegro. para nosotros es un gran gusto poder charlar contigo. Sí, bueno. Escúchame, Carlos, esta semana pasada se cumplió un nuevo aniversario de lo que fue el golpe de Estado contra Salvador Allende, contra el gobierno de la Unidad Popular. Pero a nosotros nos gustaría que nos comentes un poquito sobre la situación previa al golpe de Estado y un poquito las consecuencias de aquel golpe que el 11 de septiembre se cumplieron ya 46 años. 46 años. Sí. Bueno. Bueno, mira, intentaré hacer algunas reflexiones sobre lo previo al golpe, que yo creo que en algún momento lo dije, que son cuestiones que a veces pueden tener, bueno, siempre tienen relación con la política en general, y también creo yo con cuestiones que pueden estar vigentes o suceder también acá en el país. ¿A qué me refiero? Mira, en primer lugar, además de decir que son reflexiones no solamente personales, pero no son reflexiones que sí, o lecciones que los sectores políticos como partido, como organización política de los momentos de la Unidad Popular o posteriores, o en pocas palabras, que la izquierda chilena haya tenido como propia. Voy a decirlo inmediatamente, y si quieres tú podemos analizar o debatir al respecto. Dale. La Unidad Popular, digamos, tuvo una falla de conducción como conducción política, como alianza política. La Unidad Popular no solamente era una coalición política, no era solamente una coalición electoral, sino que era una alianza política, un frente político, donde participaban 5 o 6 partidos políticos, siendo los más importantes el Partido Comunista y el Partido Socialista, y otros partidos menores, dentro de los cuales yo participaba en uno de ellos. En el MAPU, cuando ¿verdad? yo digo de que había, ¿perdón? En el MAPU. En el MAPU, claro. El MAPU era un partido menor, digamos, como también lo era el Partido Radical chileno, y otro había también que era la izquierda cristiana, había un pequeño partido social, etcétera. Pero, digamos, eso eran... Cuando digo, digamos, de un problema de conducción, es que ya a partir del año 72, de 1972, se perfilan dentro de la coalición de gobierno dos posiciones, dos polos, como alguien o algunos definíamos. Así, digamos, un polo reformista o centrista y un polo revolucionario, con las comillas y que digamos que sean necesarias. Sí. Entonces, esos dos polos dentro del gobierno, dentro de la Unidad Popular, fueron siendo divergentes a medida, digamos, que se avanzaba el proceso, y sobre eso del proceso también habría que hablar un poquito también sobre el proceso, pero quedémonos con esto, digamos, de los dos sectores, los dos polos, que Salvador Allende, como conductor del proceso, no supo o no pudo, digamos, conducirlo hasta a un mejor camino que el que se produjo, que terminó siendo el golpe de Estado. Sí, te escuchamos. Bueno, se entiende hasta ahí, ¿no es cierto? Sí. Lo que quiero también agregar en relación con estas dos posturas, fundamentalmente eran políticas. El problema, lo terrible de este drama o de esta tragedia, es que estas divergencias que habían estos dos... Bueno, seguimos en el aire acá en La Brújula por Radio La Luna. Estamos hablando con Carlos Méndez, que protagonista de la historia y que nos está hablando sobre las fallas en la conducción
Nos estabas diciendo, Carlos, que había dos tendencias allí en la Unidad Popular, una reformista, otra revolucionaria, que había una divergencia que no se supo conducir y ahí se cortó. Bueno, continúo. Mira, entonces yo decía de que en la crisis de octubre del año 72, Salvador Allende, era el conductor, era el presidente de la República, incorpora a su gabinete, por eso podemos concluir, si se incorpora en general y al gabinete, los incorpora al gobierno, digamos, a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Entonces nombró, digamos, al general Prat como ministro del Interior, y a otros generales de las otras ramas, tanto de carabineros como de la Marina y de la Fuerza Aérea, en otros ministerios como Obras Públicas, Transporte, etcétera. Entonces, esa coalición, o sea, ahora, digamos, se debe pensar, digamos, que esa fue una medida acertada del gobierno. Ajá. Ahora, el tema es que esa incorporación de las Fuerzas Armadas al gobierno no continuó, y obviamente que al momento de septiembre ya las Fuerzas Armadas no estaban participando en el gabinete. Entonces ahí te puedo hacer esa demostración de que habían esos dos sectores, esos dos polos. Podemos decir que el polo centrista, reformista, al incorporar a las Fuerzas Armadas al gabinete, al gobierno, esa fue una medida acertada. Sí, sí. Ahora, ¿por qué no se continuó? Eso, digamos, son los temas, digamos, de las divergencias que continuaban en el seno, digamos, de la Unidad Popular. Uh-huh. Hasta ahí está clarísimo. Hasta ahí se entiende, ¿no es cierto? Se entiende perfectamente. Bueno. Creo que fue un error. Uh-huh. Digamos, se debió haber mantenido esa. Ahora, digamos, habría que concluir que fue un error no haber continuado con esa alianza, con esa incorporación además que, aclarémoslo, que era un sector constitucionalista, institucionalista, no era, digamos, no es que fueran amigos del presidente, o sea, al incorporar al comandante en jefe del ejército, al jefe de la armada, etcétera, se estaba incorporando a las instituciones en pleno, o sea, era una alianza institucional y constitucional. Claro. Ahora, ¿por qué esto no continuó? Ahí está, digamos, las divergencias y falta de claridad en esta conducción. Ahora, obviamente que al incorporar el gobierno, Salvador Allende, a las Fuerzas Armadas, ya se estaba modificando, yo podría decir, digamos, como ustedes muy bien dicen en Argentina, el diario del lunes, modificando, digamos, el programa de la Unidad Popular. Pero yo lo tengo que decir así muy racionalmente de que no es así, porque hay que ser claro, digamos, cómo era la cosa, porque la derecha, digamos, o los sectores conservadores reaccionarios pueden hacer muchas críticas, pero hay que ser claro, este era un gobierno democrático, claro. El de Salvador Allende. No era, lo voy a decir en todas sus letras, no era una dictadura del proletariado, no era un gobierno socialista, era un gobierno con un programa que conducía a una transición al socialismo, pero con un programa determinado. Entonces no tenía nada, ¿cómo podemos decir? Nada de ilegal, inconstitucional, o digamos o sea, ayer me decía un muchacho joven que reconocía, digamos, de que, bueno, que era un gobierno, digamos, que había nacionalizado el cobre, que nacionalizaba las riquezas básicas, que tenía un programa de reforma agraria, uh-huh. Que tenía un programa, digamos, de nacionalización de la banca, y que definía 3 áreas de la economía. No es muy fuerte la economía, pero sí definía 3 áreas de la economía, que era un área de propiedad privada, un área mixta y un área de propiedad social o estatal. Uh-huh. O sea, por lo que estoy graficando, aquí no hay nada de radicalización o digamos de algo que sea muy radical, digamos, de molestia, podemos decir, a los sectores monopólicos,
porque todo se hacía, el proceso se hacía dentro dentro de la ley, que era la característica fundamental de Salvador Allende. Claro. Hasta ahí creo que puedo explicar esa parte. Perfectamente claro. Sí, sí, muy claro, Carlos. Es decir, que es un gobierno constitucional que en el marco de la ley avanzaba en reformas ¿Sí? significativas y que eso no debería estar molestando, digamos, ni dar origen a lo que después fue ese sangriento golpe de Estado. Hasta ahí está claro. Claro. ¿Querés Claro. incorporar algún elemento de la situación internacional que se vivía en ese momento? Bueno, ahí, claro. Eso sí, bueno, lo que acabas de apuntar, eso, digamos, yo creo que era lo que era muy visible y que lo que, bueno, este sector, llamémoslo así, centrista, reformista, de Salvador Allende, en que yo te puedo decir mucha honestidad, yo era del otro polo, te tengo que decir las cosas por su nombre. Pero, digamos, yo creo que ahí yo tenía un desconocimiento absoluto de política internacional, pero hay que recordar, y qué sé yo, a la gente joven, digamos que en esa época yo no estaba consciente de eso, estábamos, digamos, viviendo en una guerra fría. Claro. Y nuestro hemisferio, nuestra América del Sur, el Pacto de Yalta, digamos que cuando se repartieron los sectores regionales del mundo, los 4 o 5 poderosos, nuestro hemisferio sur quedaba incorporado, ¿no es cierto?, dentro de la hegemonía de Estados Unidos. Así es. Esa era la situación, o sea, nosotros, el tema, ya Cuba, con la revolución de cubana del año 59, ya se escapaba y se había escapado de la hegemonía norteamericana. Y el caso de Chile, que era, digamos, este régimen democrático que estábamos definiendo, de construcción al socialismo, obviamente con una coalición de izquierda y de centro izquierda, también se iba escapando a esta hegemonía norteamericana. Entonces, bueno, en ese sentido Chile quedó bajo la hegemonía norteamericana y también aislado del campo del otro sector, digamos, o sea, digamos las cosas como fueron. Porque en aquel momento era el bloque claro, socialista. Aquí viene la falta de lo que yo estoy haciendo en autocrítica, pero aquí es donde no viene la autocrítica de los comunistas chilenos, es que la Unión Soviética dejó abandonado, digamos, al gobierno de Salvador Allende. Hablemos, digamos, en préstamos, digamos, en comercialización, en el mercado, en todo lo que significa la cuestión económica. Chile no tuvo ayuda, cooperación internacional de parte de la Unión Soviética, de Rusia en particular. Claro. Y tampoco de China. O sea, curiosamente, después quien arregla con China es el gobierno de Pinochet. Entonces, son cuestiones curiosas que van ocurriendo después, pero si nos ubicamos hasta lo que fue durante los 3 años que fue el gobierno de la Unidad Popular, Chile no tenía, el gobierno de Salvador Allende no tenía esa colaboración ni de la Unión Soviética ni tampoco de Europa. Claro. Ni de China. No, menos, de China menos, no. Qué interesante esto que decís, porque lógicamente que muchas cosas van quedando olvidadas o no se toman en cuenta. Así que esto es muy interesante lo que nos contás. Claro, ¿sabes por qué, Mario? Porque resulta de que si nosotros no tomamos esto en cuenta, después volvemos a cometer los mismos errores. Eso es lo terrible, o sea, no, obviamente, o sea, digamos, al igual, creo que al igual que Argentina, me atrevería a decir, en Chile no se hizo crítica y autocrítica del proceso de la Unidad Popular, hice todo, digamos, porque todo se contuvo, todo se fue dejando para después, porque lo grave en ese momento era la recuperación de la democracia, con lo cual estamos de acuerdo, y también, digamos, el tema de la violación a los derechos humanos, que era, digamos, lo más grave que cometieron estas dictaduras. Pero, digamos, pero junto con ellos se obviaron, digamos, estas cuestiones de elecciones políticas. Y creo que todavía continuamos con lo mismo, Sí, creo que sí. Porque se barre, digamos, se echa la basura bajo la alfombra. Entonces, acá, digamos, en el modelo chileno, digamos, que después se habla que
se logró reconstruir, digamos, posteriormente. Tenemos entonces a una izquierda o centro izquierda que avaló el modelo neoliberal. Una vez recuperada la democracia, se gobernó, digamos, con un modelo económico neoliberal. Piensa tú que recién hoy, y le estoy hablando de hoy, de esta semana, es Semana de Fiestas Patrias en Chile, se está discutiendo en Chile volver a la semana con 40 horas de trabajo. Imagínate, después de 46 años, o sea, antes, digamos, se ha dejado el chip libre al modelo, al mercado, para que, o sea, piensa tú eso lo que significa en cuanto al horario laboral, lo que significa en pérdidas de derechos laborales y derechos sociales que los trabajadores perdieron y que no recuperaron en todos estos años de reconstrucción económica que se ha aplicado con un modelo neoliberal. Entonces ahí ya, o sea, volvemos otra vez, entonces, que esta centroizquierda, estos comunistas, estos socialistas, estos mapucistas, etcétera, que estuvieron en todos estos gobiernos democráticos desde el año 90 hasta con la Bachelet, ahora está Piñera, ¿no es cierto? Sí. Estuvieron gobernando, entonces ellos como que no, de este tema no se habla, ¿viste? No, mucho homenaje, mucho llanto, mucha culpa, etcétera, pero digamos sobre el tema político, el tema de fondo real no se ha profundizado. No hay proyecto, o sea, lo peor de todo, no hay proyecto, Mario, No hay proyecto. No hay proyecto, no hay propuesta. Claro. Entonces ahí vuelvo otra vez a Salvador Allende y vuelvo también a lo que fue mi adolescencia y mi juventud. A ver si lo logro explicar bien. La llegada de la Unidad Popular y del gobierno, de Allende al gobierno, era un proceso que venía de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Claro. Y que uno, digamos, en su adolescencia, uno llegó a la cúspide, llegó, digamos, a lo que venía ahí con uno. No era cuestión, digamos, de idealismo, era lo que nos tocó vivir, era, digamos, de comprometerse. Había un proyecto, digamos, que venía, digamos, que la gente te pasaba por la calle, entonces al que vos te incorporabas. Claro. Ahora sí. No, o sea, yo, por ejemplo, lo que pasa por la calle ahora, viste, con el diario del lunes, como dicen ustedes, yo lo que veo pasar por la calle aquí en La Plata, donde estoy llamando, no tengo nada a lo cual me incorporarme. No vale ni la pena incorporar, y no es por miedo, sino que digamos algo que valga la pena. Entonces, eso es un proyecto. Claro. Ahora, Mario, yo veo que aquí no hay proyecto, aquí donde estoy viviendo, en Argentina, no hay proyecto. Carecemos de proyecto, efectivamente. Claro, y en Chile tampoco. O sea, hay otras cosas, digamos, hay propuestas, planes, medidas, pero un proyecto, digamos, que a la cual una clase social, un sector social, agrupaciones, incorporarse, es salvo, digamos, aquellas que se movilizan por su subsistencia. Sí, claro. Ese es otro tema, eso ya es una desesperación. Claro. Entonces, ¿viste? Cuando yo hablo de proyecto me refiero a eso. Entonces la necesidad de revisar esto, de estudiarlo, de profundizar, es precisamente para construir un proyecto que sí es que vale la pena construirlo y quienes lo construyen. Y en este momento no tenemos eso. Ahora, ¿no te parece que eso que vos, adolecer, digamos, de un proyecto que me parece que le pasa a Chile, nos pasa a nosotros, ¿no es como que está pasando también a escala global? Que uno dice, bueno, a ver, busquemos en algún lugar donde efectivamente tengan un proyecto que valga la pena, no digo copiar, pero por lo menos como fuente de inspiración, y no lo encontramos. Sí, mira, yo hace poco leí o estoy leyendo un diálogo de Zygmunt Bauman con otro personaje, y ellos hablan de una sigla inglesa que creo que es TINA, que significa algo así, digamos, que no hay alternativa. O sea, que lo que se impone, se impuso globalmente una no alternativa. Eso es gravísimo. Gravísimo.
Es gravísimo, o sea, es una cuestión teórica, es una cuestión de reflexión filosófica. Yo no estoy capacitado para ello, pero sí lo tengo que enunciar, como tú muy bien lo estás indicando. Y bueno, eso sería, dicho en otras palabras, sería el fin de la libertad. Porque si vos no tuvieras más que una opción, no hay libertad. La libertad, la libertad se ejerce cuando hay más de una opción. Acá. Claro. Es lo que nos está pasando a nosotros acá. Uh-huh. Yo veo con temor, digamos, cuando yo hablé de los dos polos, yo veo con temor que, digamos, que el próximo año también vayamos a tener una coalición de gobierno que tenga dos polos internamente. Uh-huh. Uno para acá y otro para allá, y el resto, digamos, los que no somos ni del polo 1 ni del polo 2. Sí. Es una anomia, como alguien también definió. Pero fíjate que te quiero agregar una cosa, Mario. Otra vez la cuestión internacional. Yo lo he comentado con algunos compañeros. Es que resulta que nosotros también a nuestro nivel sudamericano, no hay cooperación entre, digamos, ni siquiera ni los partidos políticos. Yo revisé, por ejemplo, para el año 2017, todas las propuestas políticas de los partidos políticos chilenos, los que tenían candidatos presidenciales. Ajá. Y sus propuestas internacionales no existían. Si tú ves, digamos, ¿por qué a nuestro nivel, por qué no existe una coalición, una relación, supongamos, de partidos socialistas sudamericanos, o de partidos comunistas sudamericanos, o de otros partidos? Existe una coalición demócrata cristiana, así que es la única que existe a nivel internacional. Ojo, conmigo se enojan cuando lo recuerdo. El Partido Justicialista pertenece a esa coalición demócrata cristiana. Sí. Y le dicen, no, ¿cuándo? Bueno, ni siquiera lo saben. Los radicales pertenecen a la otra, a la coalición socialdemócrata. Uh-huh. Pero digamos, con asiento en Europa. Así es. Pero a nuestro nivel, entonces, ¿viste? Cuando nosotros hablamos de la patria grande, esto, es guitarreo. No existe, digamos, un partido, digamos, que estemos trabajando, volviendo al tema del proyecto, o un proyecto, que sea más allá del país al que pertenecemos. Claro, claramente. No hay, o sea, hoy día mismo existe un tratado muy interesante de integración y cooperación chileno-argentino, que es el Tratado de Maipú. Es muy interesante, uh-huh, pero no se aplica. Ajá. ¿Y por qué no se aplica? ¿Falta voluntad política? Exactamente, porque, viste, cada gobierno que viene le hace perder el énfasis. Claro. Y te voy a dar te digo una cosa, porque no es un santo de mi devoción, pero tengo que decir en este terreno, el gobernador que más se movilizó en este tratado, de acá de Argentina, fue el gobernador Gioja. Ajá. Digamos, en relación con la provincia de Coquimbo, que digamos la que limita con San Juan. Entonces, te fijas, Gioja dejó de ser gobernador y ya, digamos, eso se baja de intensidad. Así es. Y así, o sea, digamos, son cuestiones no curiosas, sino que son instancias institucionales que no se aplican. Carlos, es muy rico, todas estas reflexiones que haces son muy ricas. El tiempo se nos va y va mi última, porque vos... Conozco la radio, sí. Vos que la radio sí, ya me queda un minuto nada más. Vos hablaste de una falla de conducción, ¿no? Sí. Allá por 1900, volvemos al pasado, a 1972, sí. A Chile. Sí. Y esa falla de conducción, vos decís, es un factor que va a desencadenar el proceso golpista también. Claro, exactamente. Uh-huh. Porque la falla de conducción significa, ¿viste? O sea, estamos hablando de una conducción política. Sí, claramente. Pero con la situación que ocurrió en el año 73, en una conducción política militar. O sea, yo Allende estoy gobernando con los comandantes y jefes de la Fuerza Armada. Prat, el otro, bueno, todo es una conducción política, militar. Pero a esa coalición no estaba, digamos, la conducción política, llamémoslo así en términos políticos de Estado Mayor, de cuál es la participación que tenían los otros conductores, o sea, también, digamos, partidarios, digamos, de los diferentes partidos políticos. Claro.
si uno, digamos, o sea, no había un mando único, llamémoslo así, un mando único, que era el mando de Allende, el presidencial. Entonces, claro, ante esas dudas, intervinieron, ¿no es cierto?, los otros, se infiltró, pues llamémoslo así, piensa tú, pensemos todos, digamos, que Pinochet era, digamos, el reemplazante de Carlos Prat, que Carlos Prat fue el que propuso, digamos, a Pinochet como comandante jefe del ejército un par de semanas antes del golpe. Terrible, ¿eh? Y que este personaje siniestro, por supuesto, o sea, imagínate, es más que una infiltración. Uh-huh. ¿De quién estamos hablando? Después vemos si le pagaron o no le pagaron, yo se lo digo, pero ese era el hombre de confianza que el día 9 o los días anteriores había estado con dirigentes sindicales de la Central Única de Trabajadores viendo un plan de emergencia para toda la región metropolitana de Santiago. Así es. Entonces él estaba en conocimiento de todas, digamos, las medidas de seguridad que también los trabajadores iban a aplicar. En el caso de una emergencia, que era la posibilidad de un golpe de Estado, que había habido una intentona el 29 de junio del mismo año. Claro. Bueno, acá esa es la falta de conducción, la falla de conducción. Así es. Ahora, escucha, buen Carlos, ya te tengo que cortar porque es las 13 y ya me pide la radio para la tanda. Te vamos a volver a llamar en algún otro momento y vamos a seguir hablando sobre un abrazo, este y otros Mario, temas. Un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Carlos. Un fuerte abrazo, saludos. Bueno, hemos hablado con Carlos Méndez, hombre de el MAPU, que fue un desprendimiento de la democracia cristiana, porque el proceso de la unidad popular estaba compuesto por socialistas, comunistas, cristianos y otras radicales y otras corrientes. Pero además, digamos que es un hombre preocupado por la actualidad argentina y comprometido con la también militancia, muy comprometida con la militancia argentina, y nosotros lo hemos conocido durante un tiempo que transcurrimos juntos en Proyecto Sur, cuando Pino Solanas era una expectativa grande para cada uno de nosotros. Bueno, vamos al corte, a la tanda de la radio, y después volvemos con Lucas Arias desde Neuquén, y también con Ricardo Lasca, del que vamos a hablar de temas muy interesantes referidos a Noruega.